Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento, comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Los amigos que nos acompañan desde siempre, a los que están desde hace muchos años, que hay mucha gente que nos escucha desde hace mucho tiempo, muchos años, algunos desde el comienzo incluso, y gracias también a los oyentes nuevos, a los que se van sumando a la noche de terror. Muchísimas gracias también. Bueno, mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa, con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto hacemos la noche de terror para vos. Hoy vamos a compartir, bueno, tenemos las historias como siempre, por supuesto, también tenemos alguna historia que nos han pedido repetir, pero hoy vamos a compartir una experiencia sensorial, una experiencia realmente fuerte. Yo hace poco tiempo que tomé conocimiento acerca de la holofonía y hemos encontrado algún relato de terror con este sistema, y lo que vamos a hacer es, en el momento que yo emita ese audio, que es una historia, una experiencia en la que vamos a cerrar los ojos, vamos, en lo posible estaría muy bueno
escucharlo con los auriculares. Eso sería lo mejor, ¿sí?, para esta experiencia. Pero en el caso de no poder, porque están escuchando de 2 o 3 personas en una radio, en un equipo de música, lo mejor que van a poder hacer en ese momento es aumentar el volumen, ¿sí?, disminuir la posibilidad de ruidos en la casa, por ejemplo el televisor o alguna otra cosa, y escuchar la historia cerrando los ojos. Es una experiencia que genera un 3D en el sonido. ¿Cómo es esto? Bueno, que uno, inducido por los sonidos que se utilizan o el sistema de sonido que se utiliza en esta grabación, pareciera estar viendo o viviendo la escena de cada uno de los sonidos que suceden en esta historia. Es como si uno estuviera viendo lo que produce ese sonido. Es una sensación realmente, una sensación fuerte. Así que lo vamos a hacer en la segunda hora del programa. Vayan preparando si tienen auriculares, la gente que lo pueda hacer. Y si no, bueno, como les dije, ¿no? Disminuir al máximo o al mínimo, en realidad, los ruidos en el lugar donde están y aumentar el volumen del equipo, ¿no? Ustedes pueden escribir, pueden mandar sus mensajes de texto o los WhatsApp al 156 29 11 81, que estaría muy bueno que manden los saludos. Ya saben, los que nos vayan a mandar sus historias, pongan como primera palabra eso, justamente, historia, para que podamos identificarla, ¿no? Y que me cuenten de paso si les gustó la experiencia de la semana pasada, en la que pusimos un audiocuento de una de las creaciones de Edgar Allan Poe, ¿no? A ver si les gustó. Y ahora sí, vamos a comenzar con los relatos. Repito el número: 156 29 11 81. Bueno, este relato dice: Guardián, ¿cómo estás? Mi nombre es Mirta, soy una fiel oyente de tu programa. Tengo 42 años en este momento y lo escucho siempre junto a mi marido, a mi hija. Ella es quien nos hizo conocer el programa. Se llama Lucía y en este momento tiene 17 años. Esto que voy a contarte me pasó, ¿sí?, cuando yo tenía 19 años aproximadamente. Una noche me había quedado sola en casa, como tantas otras noches, porque mis viejos se habían ido a una fiesta, a una reunión en realidad, con otros matrimonios amigos. Yo tengo un hermano mayor, 3 años mayores que yo, que en ese momento estaba haciendo un intercambio cultural y estaba viviendo en los Estados Unidos, así que estaba yo sola en la casa. Pero me había quedado en otras oportunidades, en otras muchas oportunidades, también sola en la casa. Nunca, jamás me había ocurrido nada, ni siquiera a mí se me había pasado por la cabeza, salvo una que otra vez que escuché algún sonido, algún ruido, que uno se asusta un poquito, se pone nervioso pensando que tal vez hay alguien, no siempre paranormal, ¿no? Pero bueno, no tenía problemas de quedarme sola en la casa. De hecho, hasta en algunas situaciones me gustaba, ¿no? Como a todos, me parece. Entonces podía escuchar música fuerte. A veces iba algún amigo o alguna compañera a quedarse conmigo. En aquella oportunidad me quedé sola, ¿no? Yo volví a la casa cerca de la medianoche, un poco antes, porque me había reunido con mi grupo de estudio y nos quedamos hasta esa hora. Volví a la casa, me preparé algo de comer, me di una ducha y me tiré a la cama a ver un poco de tele, ¿no? Y estaba tomando un poco de gaseosa y me enganché con una película en ese momento. Me enganché con una película en el cable y me quedé mirando, ¿no?, por un rato. A los minutos, no sé si habrían pasado unos 15 o 20 minutos, tal vez, desde que yo me había acostado,
que me dio sueño, me dio un poco de sueño y me dormí en un par de oportunidades y entonces decidí apagar el televisor, ¿no? La cuestión es que apago el televisor y en el momento en el que me acomodo para dormir, escucho un ruido que me pone en alerta. La puerta de una habitación que nosotros teníamos desocupada, que era la habitación de mi hermano, que en ese momento la utilizábamos para guardar algunas cosas, hacía un ruido particular cuando uno la abría, ¿no? Como que rechinaba un poco la puerta. Y yo escuché eso justamente. Escuché como si alguien hubiera abierto la puerta de la habitación de mi hermano y lo que es peor aún, escuché el sonido del picaporte, ¿no? Como si alguien hubiera bajado el picaporte y hubiera abierto la puerta y escuché el rechinar ese que hacía aquella puerta. Por un momento me confundió esto, ¿no? Me confundió porque pensé en esos segundos que tal vez me había quedado dormido por unos minutos y había llegado mi papá con mi mamá. Y yo me levanté pensando eso y salí al pasillo llamándolo a mi papá. Papá, mamá, la llamaba y como no me contestaban me di cuenta de que no había nadie. Miré hacia el pasillo y la puerta de la habitación estaba cerrada. La puerta de la habitación de mi hermano, ¿no? Estaba cerrada. Yo volví a la cama pensando que lo había imaginado, que estaba ahí, ¿no? Durmiéndome y tal vez lo había imaginado. Me acosté de nuevo. A ver si la había dejado abierta, tal vez el viento podría haber cerrado la puerta, pero la ventana estaba cerrada. Y otra vez escuché el ruido de la puerta de la habitación de mi hermano. Desnudo y negro. Su piel era muy oscura. Yo me asusté mucho porque lo miré por unos segundos. E hizo una sonrisa que me mostró sus dientes. Sus dientes eran como los de una persona longeva, amarillentos, grandes. Y aquello me devolvía una imagen realmente tétrica. Entró en mi habitación como cuando alguien camina tratando de no hacer ruido, como si se estuviera escondiendo. Entró en la habitación y cerró la puerta. Quedé totalmente a oscuras.
Lo escuchaba que caminaba dentro de la habitación. No sé cómo explicarles, porque puedo contar la historia, pero no puedo explicarles el miedo que sentí en aquel momento. Fue tremendo. Una de las puertas del placar. Se produjo un silencio profundo. Yo me puse atenta porque quería saber dónde estaba. Por la oscuridad no se veía nada y no emitía ningún sonido, hasta que de pronto me cayó encima, en los pies, como si hubiera saltado y cayó sobre mis pies. Y me agarró de los pies con tanta fuerza que yo no podía soltarme. Yo comencé a gritar, a llorar desesperada, y en esos lazos que tenía de prestar un poco de atención a la situación, lo escuchaba que se reía. Luego se bajó, me soltó o saltó de la cama, no lo sé. Yo me arrinconé entre el espaldar y la pared de la pieza. Pero seguido a ello, me tomaron del pelo desde atrás del espaldar de la cama. Pegué un tirón con tanta fuerza que sentí como si me hubiera arrancado el cabello. Yo estaba desesperada. De pronto la puerta de mi habitación se abrió por completo y lo vi que se paró de nuevo ahí, en la entrada de la habitación, en el pasillo. Entonces la luz le daba de lleno y se lo veía claramente. Los pies, las uñas de los pies eran como las de una persona muy, muy vieja. Lo mismo que sus dientes, ¿no? Pero su cuerpo el de una criatura. Imagínense esa visión. Corrió nuevamente por el pasillo hacia donde estaba la habitación de mi hermano y lo perdí de vista. Yo no sabía qué hacer. Estaba paralizada. Quería levantarme, prender la luz, a cerrar la puerta, pero no podía hacer nada. En un momento en el que tomo coraje, me bajo de la cama y voy hacia la llave de la luz, y cuando voy a apagar la luz, me agarra de la pierna. Con una sola mano me agarra de la pierna a la altura de la rodilla. Yo pegué un grito tan fuerte. Desesperada, salí corriendo y me caí en el piso del comedor. Y al sentarme para tratar de levantarme, porque sentía que no podía controlar mi cuerpo, lo vi que se me venía encima como corriendo. Cuando me levanté lo perdí de vista, pero pude escuchar que hacía ruidos dentro de la habitación de mi hermano. Ya estaba en el comedor, así que alcancé la llave, abrí la puerta y salí afuera. No era más de la 1:30, entre la 1:30 y las 2 de la mañana tal vez, un poquito menos. Me fui a la casa de una vecina, a la que conocía. Estaban durmiendo, pero me recibieron, me vieron tan nerviosa y tan mal que se asustaron, pensaron que había pasado algo en mi casa y les conté lo que había sucedido. Y el papá de mi amiga, con el hermano de mis vecinos, fueron hasta la casa porque yo había dejado la puerta abierta. Ellos fueron y al volver, a los 20 minutos, me dijeron que ya habían cerrado la puerta con llave y no me contaron nada en ese momento, pero sí me lo contó mi amiga al día siguiente. Ellos, cuando fueron a cerrar la puerta, dice que antes de que ellos cerraran la puerta fue como si de adentro lo hubieran empujado, y un portazo tan fuerte que ellos no pudieron sujetarla con la mano la puerta. Entonces el padre de mi amigo le dijo a su hijo: no, vamos, nos quedamos con ella, y después le contamos a Carlos, se llamaba el papá
se llama el papá de ella, de lo que había sucedido, ¿no? Cuando sus padres volvieron de aquella reunión, bueno, se sorprendieron y se asustaron también porque su hija estaba con los vecinos, hasta que le explicaron lo que había sucedido. Los tranquilizó un poco porque incluso ellos llegaron a pensar que tal vez alguien había entrado en la casa y le había hecho algo. Y se quedaron sorprendidos. Esa noche entraron los papás de ella con mis vecinos, luego entré yo también a la casa, y en ese momento no ocurría absolutamente nada. Se quedaron por un instante, no sé, unos 20 minutos tal vez. Habían tomado un té, un café, se quedaron conversando y luego se fueron mis vecinos. Mi papá y mi mamá, viendo que yo estaba tan asustada, dejaron las luces encendidas, dormimos en la misma habitación. Y aquella noche mi papá se tuvo que levantar a cerrar la puerta porque sentíamos que aquella aparición de la que yo les cuento corría por el pasillo o abría la puerta de la pieza de mi hermano. Mi mamá tenía un rosario que lo colgó en la manija de la puerta, en el picaporte, y por momentos escuchábamos los pasos que se detenían frente a la puerta, pero no la tocaban. Bueno, esto logré dormirme luego, al día siguiente nos despertamos sin saber lo que había sucedido. Ya para eso mi mamá y mi papá estaban acomodando, limpiando la casa, mirando, no entendían, porque antes nunca había pasado esta situación, ¿no? Y en lo que estaban limpiando, buscando tal vez alguna, no sé, alguna señal de algo, mi papá fue a darle de comer a los perros, a un perro en realidad que nosotros teníamos en el fondo, y cuando salió al fondo encontró en la galería un muñequito de unos 8 centímetros aproximadamente, negro, como si se tratara de un muñequito de plástico o de goma, y que tenía con alfileres clavados lo que nosotros creemos que podía ser el cabello de una persona, tal vez enredado en esos alfileres. Y tenía además como algo que lo envolvía en los pies. Bueno, todo lo que es la partecita de ese pequeño muñequito, lo que sería la espalda, estaba cubierto por cebo de vela de un color morado y algo que habían escrito como con una punta, 2 o 3 letras, que nunca supimos en realidad porque, bueno, estaba deformado, se había golpeado tal vez cuando cayó. Alguien lo tiró a mi casa. Alguien tiró aquello a mi casa. Mi mamá, a través de una amiga, de una conocida, consultaron a una señora que curaba las casas, que hacía limpieza, y sí, esta señora le dijo que se trataba de un despacho, de un trabajo, que preguntó qué habíamos hecho con eso. Mi papá lo había levantado, no lo tocó, lo levantó con una pinza, y después lo metió en una bolsa y lo tiró en la basura, ¿no? Ella hizo un trabajo como de limpieza, le dijo a mi mamá también que lavara toda la casa con agua y vinagre y que hiciera bendecir la casa. Recién al mes aproximadamente pudimos hacer bendecir la casa por un sacerdote, pero gracias a Dios nunca más volvió a pasar nada. Yo me quedé con mucho miedo de quedarme sola en la casa también, por supuesto, pero no volvió a suceder más nada. Nos preguntamos cómo había llegado aquel muñeco allí, porque a los 2 vecinos que tenemos a ambos lados, lo conocemos de hace muchos años y sabemos que no son personas que puedan haber hecho eso. Y nunca nos explicamos el por qué ni cómo llegó aquello allá. Sí, me generó mucho miedo y durante muchísimos años,
no quería salir sola al fondo de noche o quedarme sola en la casa. Con el tiempo se me fue yendo aquel miedo, pero aquella historia, por supuesto, y esa situación me quedó grabada para siempre. Bueno, a ver, estas son dos historias que han llegado a través de el WhatsApp, ¿sí? Gracias a la gente que nos escribe y que nos manda sus historias. Esto dice Guardián, alguien que ya nos había mandado otra historia. Esta es una leyenda, una historia, un rumor que ocurre en mi escuela. Se cuenta que hace algunos años atrás, en la escuela 110 de los Gutiérrez, un joven que iba a segundo año de la secundaria era siempre molestado por un grupo de sus compañeros, compañeros allí del curso, ¿no? Y dicen que este chico era una persona como muy solitaria, a veces no salía al recreo, no se relacionaba demasiado con la gente, era muy tímido. Y este grupo de compañeros de él se abusaba de esa situación, ¿no? De verlo tan tímido, sumiso. Un día se acercó a sus compañeros con la intención de conversar y para conocerlos, pero ellos lo único que hacían todo el tiempo era burlarse de él, ¿no? Lo cargaban, lo insultaban, le rompían los útiles en algunas situaciones. Los compañeros se le acercaban, excepto una chica con la que él había hecho una amistad, ¿no? Aquella amistad no tardó mucho tiempo en volverse amor, ¿no? Se enamoró. Dicen que llegando a agosto, el grupo de compañeros que solía molestarlo siempre, se le acercaban a su novia, la molestaban, la golpeaban, la cargaban todo el tiempo, la insultaban, y que en una oportunidad la hicieron llorar muchísimo. Después de que ella, con sus ojos llenos de lágrimas, le dijera esto a este muchacho, a este chico, le contó lo que le habían hecho en uno de los recreos, se llenó de odio y de rencor, de bronca, y se les enfrentó a sus compañeros. Si bien ellos eran 4 y él uno solo, tenía tanta bronca, tanta furia, que los enfrentó. No solo por lo que le hicieron a su novia, sino también por todas las maldades, por todo el daño que le hacían a él y que le habían hecho durante todo el año, ¿no? Le gritó a sus compañeros que estaba harto, que los iba a matar a todos por lo que habían hecho. Comenzó a insultarlos. Pero ellos, de nuevo, solamente se burlaban. Se acercaron, él se les fue encima
pero entre los 4 lo golpearon y lo dejaron tirado, en un momento nada más. El joven sintió, dicen quienes cuentan esta historia, que se sintió invadido por la bronca, por el odio. Al otro día de que sucedió esta situación, dicen que este muchacho llevó un cuchillo grande de carnicero al colegio, que se lo había sacado a su abuelo, un cuchillo antiguo que solía usar su abuelo cuando tenía carnicerías, ¿no? Cuando llegó a la escuela, sus compañeros estaban detrás de la bomba de agua. Para los que conocen el lugar, bueno, allí hay una bomba, una especie de torre que hay dentro de la escuela, ¿no? Dicen que el joven se fue directamente a enfrentarlos, sacó el cuchillo cuidadosamente para que nadie se diera cuenta. Faltaban 10 minutos antes de la hora de comienzo de clases, y el joven se le acercó a sus compañeros con el cuchillo, que empezaron a cargarlo cuando lo vieron venir, por la paliza que le habían dado el día anterior, ¿no? Y el joven se puso tan nervioso que dice que esbozó una sonrisa esquizofrénica. Y les dijo, ahora sí se venía a pegarme. Los enfrentó de nuevo y se les fue encima. Cuando vieron esta situación, los otros chicos, se les borró, ¿no?, la sonrisa del rostro, y sin ningún aviso sacó el cuchillo y se abalanzó sobre uno de ellos, hiriéndolo en el pecho con 2 puñaladas. Los otros 2 trataban de ayudarlo a su compañero herido, mientras uno comenzó a gritar y fue corriendo a llamar a uno de los preceptores o los profesores. Los 3 que quedaron allí suplicaban por su vida, ¿no? Pero el joven les dijo que ya era muy tarde, que él estaba cansado de esta situación, ya era muy tarde para arrepentirse. El joven ya estaba con el cuchillo atravesando su brazo. El compañero dio un grito de dolor tremendo, de mucho miedo, tan horrible que de inmediato todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Los profesores se fueron donde estaba ocurriendo esta situación tremenda, pero al llegar vieron el cuerpo de uno de los jóvenes tirado en el suelo, con el pecho y el cuello abierto, y el cuerpo de este mismo muchacho que los había atacado, también ya sin vida. Él se había cortado el cuello. El otro muchacho estaba moribundo, dio su último aliento y falleció frente a todos. El único compañero que vio todo esto le contó a los profesores y a los padres de la víctima lo que había sucedido. Pero nada, por supuesto, pudo cambiar lo sucedido ese día, 17 de agosto. Una semana después del incidente, los mismos compañeros, que ahora eran solamente 3, y uno de ellos que tenía el brazo vendado totalmente por la herida que había recibido, contaban que sentían una presencia en la escuela cuando ellos estaban allí, que sentían que los seguían, y nunca querían estar solos, ¿no? No querían. Ellos dijeron después que sentían miedo de estar solos. También decían que veían en la escuela 2 sombras, pero extrañamente que una sombra era oscura y que la otra sombra era una sombra clara. No sabían qué era. Unos días después, en una oportunidad, se fueron cerca de este lugar, de la bomba de agua, y dijeron ver al mismo joven que había matado a su compañero, riéndose y mirándolos. Pero que a la vez, en esa visión que duró segundos, también veían a su compañero, el que había fallecido, frente al otro muchacho, que estaba como protegiéndolos, evitando que el alma de este joven les hiciera daño. Inmediatamente, esto fue segundos nada más, ellos corrieron, se fueron del lugar asustados.
faltaron en varias oportunidades, ¿no? A la escuela, al colegio por miedo. Pero pasaron los días y dicen que fueron a ver a una curandera porque estaban realmente muy conmovidos con todo lo que venía sucediendo. Y esta mujer, muy conocida, les dijo que esas sombras que ellos veían eran los espíritus de esos chicos que habían muerto, que el alma oscura era la del joven que había matado y luego se suicidó, y la sombra más clara era el alma de su amigo ya fallecido que buscaba protegerlos. Aún así ellos no se sentían seguros, ¿no? Pero dijo la curandera que nada podía hacer, ya que estas almas estaban como entrelazados su destino, que ninguno de los dos se podía ir de este plano, ya que aún tenían una misión por cumplir. El alma oscura buscaba vengarse de estos chicos, pero la otra trataba de protegerlos. Los compañeros luego de esto se fueron de la escuela, pero se dice que esas almas, esos espíritus, aún vagan por esta escuela, la escuela número 110, y que el alma oscura aún también sigue vagando por allí buscando venganza. Saludos para mis amigos Tobías, Sofía, Tamara, Selene, Sofía y a todos los chicos de la escuela 110. Muchísimas gracias para quien nos mandó esta historia que queríamos compartir con ustedes, ¿no? La gente que nos manda sus historias a través de internet. Me pasó a mí, en realidad no me pasó a mí, le pasó a una prima, a un primo, pero yo estaba presente en el lugar. Mi primo estaba en su casa solo en aquella oportunidad. Sus padres se habían salido y bueno, estaba aburrido y en un momento le estaba buscando en internet curiosidades, escuchando un poco de música, buscando misterios, y en eso se cruza con una página de retos satánicos. Ese es el nombre que tenía esta página, ¿no? O algo así. Y él me llama, me muestra la página y me dice si me animaba a hacer algunos. Y bueno, hicimos varias de las cosas que hacían allí, o las hicimos mal, o realmente eran mentiras o no funcionaban. Pero entre ellos, uno que consistía en mirar al espejo junto con una vela y con todas las demás luces apagadas y decir tu nombre 3 veces. Dicen que aparecía un espíritu, según lo que decía allí, que te diría el día de tu muerte, que incluso es algo que hemos contado acá en el programa y en una de las noches de terror en vivo hemos pasado algún video, ¿no? Como no pasaba nada, seguimos haciendo, distintas conjuros o convocando, como decían allí. El siguiente reto se llamaba el llanto del bebé y decía que si lo hacías bien, el cuerpo de un bebé que murió antes de nacer se te aparecería. El cuerpo de este bebé tenía una coloración azul, ¿no? Un cuerpo sin vida de un nonato. El reto consistía en ir al baño, abrir la canilla de agua caliente y dejar que el espejo se empañe de vapor. Luego apagar la luz y repetir varias veces bebé azul. Y decir luego, algo que no vamos a repetir de acuerdo a la información que yo he buscado también. Había que repetir esto frente al espejo, cerrar la puerta y entrar solo. Y para terminar el reto, había que prender la luz. Según ellos cuentan, había que cerrar la puerta y luego encender todas las luces de la casa, absolutamente todas, para que aquel conjuro se terminase. Mi primo se animó a hacer el reto, yo estaba afuera, ¿sí? Creyendo que no pasaría nada. Él hizo todo tal cual
decía en esta página en internet. Él dice que cuando repitió por tercera vez, convocando a la aparición a este bebé, sintió escalofríos por su espalda y que comenzó a sentir un peso en sus brazos. Él miró los brazos y no podía creer lo que veía. Tenía allí en sus brazos un bebé pequeño, de un tono azulado y muy frío. De pronto él quiso terminar de jugar y todas las demás, prender las luces, y estaba como nervioso. Y pasaron un par de días y comenzó a contarme asustado que por las noches sentía ruidos bajo su cama, que sentía como si... Pasaron varios días y mis tíos habían salido otra vez y yo fui a su casa. Y buscando en esta página, asustado por lo que venía sucediendo, nos dimos cuenta que no había terminado aquel juego, o como quieran llamarlo, no habíamos cerrado ese juego. Él, cuando salió, asustado del baño, no prendió la luz en aquel momento, que según decía esta página, eso terminaba con el conjuro, con el reto, ¿no? Mi primo me miró muy asustado, y me dijo que no quería hacerlo, pero que ya no podía aguantar aquella situación. Y yo lo convencí de hacerlo, que lo hiciera de nuevo, pero que esta vez, en vez de salir corriendo y asustado, prendiese la luz del baño. Y lo hizo. Pero esta vez prendió la luz del baño y salió. Rápidamente, entre los dos, encendimos todas las luces de la casa, excepto por un pequeño sótano que no bajábamos nunca, y ellos tampoco. Con mucho miedo, pero lo hizo. Yo rápidamente prendí la luz de aquel lugar y fue como si nada de aquello hubiera pasado. Desapareció. Era como si lo hubiéramos imaginado, pero en la remera de mi primo, la remera estaba rota y le salía un poco de sangre. Fuimos al baño a ver si había gases y alcohol, pero recuerdo que cuando entramos, en el espejo, que aún estaba empañado, estaba escrito: "Gracias por jugar conmigo". Pensaban que por aquel lastimado, pensaban que nos habíamos metido en alguna pelea o había pasado algo por el estilo. No creían en esta situación. Tanto mi primo como yo desde aquel día jamás volvimos a intentar convocar espíritus. Ni siquiera nos atrevimos a entrar a ese baño durante un tiempo. Mi primo dice que aún se sienten murmullos por la noche y ruidos bajo su cama. Yo, gracias a Dios, no he sufrido eso, pero espero que los veré pronto, nunca ocurra. Muchísimas gracias a Brian de Alderete, que nos mandó esta historia también, Bueno, atención, vamos a compartir este relato, que es un audio en 3D, y para ello quiero pedirles que los que tienen auricular lo usen y pongan el volumen fuerte, ¿sí? Y los que no tienen, que aumenten, que disminuyan al mínimo los ruidos que puedan haber en el lugar,
pongan el equipo fuerte y la historia la tienen que escuchar con los ojos completamente cerrados. Van a tener una sensación de estar en el lugar. Realmente muy, muy linda la experiencia, principalmente si lo escuchan con auriculares. Así que prepárense, traten de escucharlo con un buen volumen, de que no haya ruido en el lugar donde están y siempre con los ojos cerrados. Aquí vamos con esta historia en audio 3D que espero que les guste. No los abras. Por favor, cierra tus ojos. Y sin importar qué pase, no los abras. Esto es sonido holofónico total. Shot. Chicos, háganme caso, tengo una idea. ¿Qué pasó, Mary? Yo creo que por Halloween deberíamos jugar este juego de los lapicitos, de los deseos, que se llama, creo que Charlie, algo así. No, Mary, ese juego es aburridazo, Ay, es malazo, ¿qué? no sirve para nada. Pero entonces, es malazo. Ya, Ouija. Carlitos, No, qué miedo. chicos, ¿Qué estás haciendo? O sea, Sí. no, verán, el Halloween no es nada de jueguitos, ni de chiches, ni de dulces, nada de eso me pasa. ¿Qué pasa en el Halloween? Que se juntan los vivos con los muertos. Es lo que pasa. Y ahí me enseñaron un ritual, que el 31 de octubre podemos invocar a una bruja. ¿Qué tal si intentamos? No, ¿será? no. Yo digo que sí. No, a mí me da miedo esas cosas. No. Esos juegos no, a mí en serio, no. No pasa Oye, nada. tú sabes que esas cosas están mal, estos juegos no se hacen. Diago. No va a pasar nada, Oigan, yo vas a tengo ver. una idea. ¿Por qué no hacemos esto más emocionante y apagamos las luces? Sí, ¿no? Ya, pero esperen. Déjenme prender una velita para poder leer el ritual. Ya, ve. Miren chicos, la cosa es así. Justamente aquí está escrito el ritual. Hay dos párrafos. El primero hay que repetirlo muchas veces hasta que aparezca una señal o la bruja. Y el segundo hay que decirlo para que ya se vaya. ¿De acuerdo? Ya. ¿Quién lo lee? Yo El no. Carlitos. No. El Andrés, que es el más miedoso. No. Andrés. Ya, si quieren yo leo de una. ¿Están listos? Dale. Ya, hagan silencio, pero por favor, dice así. A ti cuya vida injustamente cegaron, que estás allá donde el mundo ya no miente, esta noche de venganza con quienes te olvidaron, atraviesa de una vez las puertas de la muerte. La bruja. Pues, Qué ¿no? bien. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué sonó? Oigan, en serio, ya me está dando miedo. En serio. ¡Ya, David! ¡Ya estuvo bueno! ¡Regresa! Oigan, esto no es juego. Tranquila, ya mismo regresa, no le hagan caso. Vamos de nuevo. ¿Están listos? Voy a leer de nuevo. A ti cuya vida injustamente cegaron, que estás allá donde el mundo ya no miente. No. A mí esto en serio ya no me está gustando. Me estoy poniendo full nervioso. No, muchachos, gracias. Ay, El juego está bien. siéntate. No, yo ya no juego esto. No, Ven. No molestes, no pasa ven, nada. siéntate, Andrés. Qué loco. ¿Qué pasa? Ari, ábreme, ¿en serio ya? Andrés, solo gira la chapa, yo no puedo abrir. Andrés, ¿estás bien? Andrés, ya no es chiste. Prende la luz. Oigan, en serio, esto para mí ya no es un juego. Ya, se acabó. Se fue la luz. Andrés, en serio, ya. David. Yo no puedo ver, pero sí le puedo escuchar. ¿Querían que venga? ¡Aquí estoy! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde hay alguien más? ¿Dónde están? Estamos leyendo un párrafo.
historia que usted escuchará está basada en hechos reales. Este extraño suceso tiene lugar en la calle Juan Escutia, Colonia Héroes. Y en una de las ventanas, con la sangre del perro, solo decía: sigo aquí. A la fecha, no se ha sabido nada de la muñeca. ¿Con quién estará jugando ahora? Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. Sigo aquí. Junto a vos las 24 horas. La radio donde la música es tuya. La noche de un día domingo de marzo decidieron todos los chicos hacerle una despedida. Organizaron un asado en su casa y mientras llegaban sus amistades, un amigo Luis le dijo: falta papel para prender el fuego de la parrilla. Se fueron a un cuarto que estaba en el fondo, lleno de cosas en desuso, y hallaron papel, pero aquí la gran sorpresa y la terrorífica noticia que vivió Luciano. Uno de sus amigos encontró en uno de los diarios que usarían para prender el fuego, cuando estaba a punto de cortarlo, vio una foto de alguien que le resultó parecido. Y al mirarla con detenimiento, vio que era Cándida. En un lado, su rostro, muy de cerca, y en otro lado, la foto de ella tirada en la calle. La edición de este diario decía que ella había muerto en un accidente de moto, arrollada por un camión de carga. A él casi le vino un infarto, no podían creer lo que estaban viendo. Los amigos y las amigas asustadas lloraban, estaban todos convulsionados, no entendían cómo podía pasar algo así. Al final se suspendió la reunión, todos se fueron esa noche muy conmocionados y asustados por lo que había pasado. Él hizo sus bolsos, se fue a dormir a la casa de un amigo, a la casa de Luis. A la mañana siguiente se despidió de sus tíos, tomó el colectivo que venía a Tucumán. Y cuenta que en el viaje veía la cara de ella en todas partes, estaba muy alterado y muy asustado. Cuando llegó a Tucumán, luego de estar en su casa, a sus familiares le contó todo lo que había sucedido, todo lo que le había pasado. Y estuvo como trastocado psicológicamente por muchos días, tanto que comenzaron a llevarlo a un psicólogo. Después de un par de semanas recibió una llamada. Era la madre de Cándida. Habló primero con la mamá de mi amigo y luego con él. Y le contó cómo murió ella y la historia que había llegado hasta sus oídos. Sus tíos le habían contado lo que había sucedido con Luis y le habían dado también su número, porque la madre de Cándida se enteró que su hija aparecía. Luego de un tiempo, todas las noches recibía el sonido del teléfono justo a las 2 de la mañana, como ella solía hacerlo. Lo llamaba siempre a las 2 de la mañana, pero él no atendía. Pasó un mes más o menos, o tal vez un poco más, y volvió a Córdoba, puesto que su tía había fallecido, y un amigo que averiguó dónde vivía Cándida lo llevó hasta el lugar. Era un lugar muy feo, un barrio peligroso. La mamá de Cándida lo llevó al cementerio luego de conversar un rato largo y le mostró la tumba que tenía la foto de ella. Ella había fallecido en el año 90. Luego del sepelio de su tía, por supuesto, él se volvió a Tucumán. Un tiempo largo pasó para que se recuperara de lo vivido y nunca más fue a Córdoba. Su tío quedó con una hija viviendo en aquel lugar y él seguía llamando por teléfono con sus amistades, con sus amigos que había dejado en Córdoba, pero no quiso volver por muchísimo tiempo, asustado por esta experiencia que lo dejó traumatizado, no por esos días ni por esos meses, sino ya para toda la vida.
historia que te escribo le pasó a mi sobrino que se llama Gastón hace unas semanas atrás. Nosotros somos de Famellá, espero que les guste nuestra historia. Esto comenzó un viernes de septiembre como a las 8 de la noche cuando mi sobrino venía de jugar a pelota. Escuchó detrás de él, cuando venía caminando, como si alguien hubiera pasado corriendo, pero cuando se dio vuelta no había nadie en aquel lugar. No le dio mucha importancia y siguió caminando hacia su casa. Perdón, no a las 20, a las 23, ahí está, ahora sí, a las 23. Cuando venía caminando sintió que alguien pasó como corriendo por detrás de él, se asustó porque pensaba que, bueno, era o un amigo que le venía a hacer una broma o tal vez venían a robarle. Como no había nadie, siguió caminando, pensó que, bueno, sería otro ruido que él había interpretado mal. Llegó a su casa y se fue a dormir. Después de un rato, aproximadamente a las 2 de la madrugada, más o menos, escuchó que golpeaban la ventana de su cuarto insistentemente. Entonces, él se levantó para fijarse, para ver, pensando que eran sus amigos, que le hicieron una broma, pero no había nadie en el lugar. Cerró la ventana y se acostó nuevamente. Cuando estaba a punto de dormirse, escuchó nuevamente ese ruido, pero esta vez fue más fuerte. Entonces se levantó, abrió la ventana, pero esta vez medio asustado ya, y de nuevo comprobó que afuera no había absolutamente nadie. Otra vez cerró la ventana y se fue a dormir. Lo raro de esto era que su hermano, que estaba en la cama de al lado, no escuchaba nada, absolutamente nada, seguía dormido. Ya a punto de dormirse, golpearon de nuevo la ventana, esta vez mucho más fuerte. Él cuenta que, asustado aún, se armó de coraje y abrió la ventana, miró hacia todos lados, y cuenta que en un árbol que estaba justo al frente de él, vio como una especie de duende, de unos 40 centímetros. Era una persona chiquitita, lo impresionó sus movimientos. Lo único que se le veía claramente era su rostro, que estaba muy, pero muy arrugado. Cuenta que este duende, esta aparición, le sonrió con una expresión tenebrosa. Cuenta mi sobrino que en ese momento no se podía ni mover, mucho menos hablar, de la impresión y del miedo que sentía. Era como si algo lo obligaba a mirar directamente a aquella aparición. Este duende comenzó como a levitar, comenzó como a levantarse y luego bajó nuevamente al suelo. Salió corriendo para perderse ahí en la oscuridad, y él lo perdió de vista. Fue así cuando mi sobrino reaccionó, cerró la ventana temblando y se acostó nuevamente a dormir, pero muy, muy asustado. No podía conciliar el sueño, imagínense. Pasaron unos 10 minutos de lo ocurrido y por cuarta vez la ventana de mi sobrino volvió a sonar. Se levantó, no sabe cómo, pero abrió la ventana. Esta vez dice que una vez que abrió la ventana, lo llamó a su hermano, lo llamaba por el nombre diciéndole que venga a ver lo que había afuera, pero su hermano no lo escuchaba. Esta vez eran 2 apariciones. Dicen que uno de ellos estaba subido en un perro muy grande, negro. Uno de estos animales estaba cerca del poste, este animal en realidad estaba cerca del poste de luz que estaba en la calle, y el otro, la otra aparición, el otro duende, a unos 8 metros de él. Mi sobrino dice que en ese momento parpadeó y estas apariciones simplemente se fumaron, diciendo que en un abrir y cerrar de ojo, aquella visión que había tenido simplemente había desaparecido. Muy pero muy asustado se acostó, se durmió y no volvió a escuchar nada. Eran como las 7 de la mañana cuando su madre se levantó para ir a trabajar e hizo un ruido y él se despertó. Acompañó a su mamá hacia afuera, le dio un beso, su mamá se fue a trabajar. Cuando estaba a punto de entrar, miró hacia atrás y vio de nuevo a estos duendes, en el mismo lugar donde los había visto primero. Dice que simplemente lo miraban fijo. Luego, no sabe por qué ni cómo,
se sentó en el piso de la galería de su casa, como si estuviera atraído, hipnotizado por esta presión. No podía hablar ni moverse, se quedó paralizado. Entonces dice que uno de estos duendes comenzó a caminar en dirección a él. Mi sobrino reaccionó entonces y comenzó a retroceder. Y lo corría este duende, insultándolo. Lo corría, con mucho miedo, pero lo insultaba, le decía que se vaya. Él chocó contra la pared de su casa y se golpeó la cabeza en ese momento, cerró los ojos por un segundo. Y estas apariciones otra vez habían desaparecido como por arte de magia. Entró muy rápido a su casa, abrazó a su hermano del miedo y no se pudo dormir. Eran como las 10 de la mañana y ya todos estaban despiertos. Dice que no le contó a nadie lo sucedido en aquel momento por temor a que se burlaran de ello. A la tarde, como a las 6:30, 7 de la tarde, se fue a jugar a la pelota con sus amigos y vio a aquellos 2 perros negros que había visto con los duendes, los cuales le habían aparecido la noche anterior. Y los vio caminar por un baldío que había en el lugar. Dice que uno de los animales corría muy rápido y el otro se quedó simplemente echado mirándolo. Y estaba muy asustado. Comenzó a contarle a sus amigos lo que había sucedido la noche anterior. Uno de sus amigos le contó que también una semana atrás, cuando volvía con su mamá del almacén ya muy tarde, como a las 11 de la noche, esa calle de tierra y sin iluminar, vieron a un perro muy grande que los venía siguiendo con un hombre muy chiquito, con un enanito al lado de él. Dice que su mamá lo agarró muy fuerte de la mano y comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Dice que esta aparición se acercaba cada vez más a él, pero al llegar a la casa simplemente desaparecieron. Desde aquella oportunidad, en ese barrio, muchos de los que vivían allí fueron testigos de las apariciones de estos duendes o del familiar. Mucha gente relató estos hechos. El último que le ocurrió a Luis es que una noche volvía con su mamá de la casa de una tía que no estaba muy lejos del lugar, a unas 5 cuadras, volvían caminando, y antes de llegar a su casa, de los 2 lados hay un baldío. Cuando iban cruzando por el baldío, dicen que de un lado salió un perro muy grande, de color negro, los ojos muy brillosos, y del otro lado un enanito que les hacía como que le tiraba piedras, le tiraba terrones. La mamá, muy asustada también, sin saber qué hacer, lo agarró muy fuerte de los brazos, lo llevó prácticamente abrazándolo e insultando a estas apariciones y rezando en voz alta muy muy fuerte. Cuando estaba cerca de la casa, comenzó a gritar llamando a su marido, el cual prendió la luz de afuera y salió muy asustado con su hermano a ver qué pasaba, y simplemente vieron estas apariciones desaparecer en aquellos baldíos. Tomaron la decisión entonces de todos los vecinos de hacer una oración en el barrio y una procesión que llegó en el mes de diciembre. Pasearon la Virgen por aquel lugar e hicieron bendecir aquellos lugares. A partir de entonces dicen que no volvió a ocurrir ninguna de estas apariciones, pero que ellos la recuerdan siempre, como si hubiera ocurrido hoy. Guardián, espero que te guste mi historia. Un abrazo enorme para vos. Muchas gracias, claro que sí, muchísimas gracias por la historia. Estás en la noche de los guardianes. Bueno, y de esta forma hemos llegado al final de un nuevo programa. Gracias a toda la gente que nos ha escrito. Para todos los que comparten el programa con nosotros a través de internet y mandan su mensaje de texto, muchas gracias. Algunos seguramente de ustedes se quedarán pensando en estos hechos, en estas situaciones. ¿Pasan estas cosas? Sí, sí. Así, de la misma manera que existe el bien, también existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el frío de la noche, sientas que no estás solo. Y por qué no, son muchos los espíritus que vagan por el mundo, y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror.
Para aquellos que no creen, porque nunca les pasó, yo digo, lo decimos, no pasa hasta que te pasa. Mi nombre es Sergio Fierro, muchas gracias y hasta mañana. Esta es una historia que está solicitada, así que a prestar atención para Noelia y para la familia Caballero. Le mandamos un abrazo enorme. La historia dice lo siguiente. Sergio, ¿cómo estás? Primero quiero contarte que los escucho siempre y la historia que voy a compartir con ustedes es un relato, algo que nos contó nuestro padre. Él es de Santiago del Estero y cuando era muy joven vivía en un lugar bastante alejado de la capital de Santiago, es decir, en realidad un lugar muy de campo, de difícil acceso, y lo que hoy se conoce como se lo conocen por los kilómetros, es decir, hay un lugar que se llama el 30, el 20, distintos lugares por donde pasa el Salado y hay pequeños diques, ¿no? Él vivía en esa zona. Nos contó que allí solían suceder muchas historias relacionadas con lo paranormal, con lo que uno ya ha escuchado muchas veces, apariciones del duende, del familiar. Pero esta historia es algo que a su vez se lo contó a él, su papá, o sea, mi abuelo. Mi abuelo contaba que tenía un vecino, un hombre conocido en la zona, una familia en realidad conocida en la zona. El señor se llamaba Luis Ávila, y que en una oportunidad había salido a cazar solo en su campo, un lugar que conocía más que de memoria, se había criado allí en el lugar. Aquellos campos habían pertenecido siempre a su familia, esas tierras, y para él era algo completamente habitual. Por aquellos tiempos, hace muchos años atrás estamos hablando, no habían tantas tierras sembradas y encontrarse con animales como la vizcacha, por ejemplo, era algo muy común. Ahora se ha hecho mucho más difícil. Y él salió a cazar en su campo. Era de madrugada, todavía estaba oscuro, y mientras caminaba al lugar hacia donde se dirigía, cuando aún no había cazado nada, iba por el monte y en un momento le pareció escuchar ruidos detrás de él. Le llamó la atención porque él identificó claramente como si alguien caminara detrás de él. Entonces se dio vuelta esperando encontrar a alguien. No vio nada, pero se quedó por un momento inmóvil. Primero porque pensó que podía ser algún animal. Pero luego vio como una pequeña esfera, una bolita de luz chiquita, del tamaño de una bolilla, que se acercó a él muy rápidamente y giró a su alrededor. Y él la vio claramente. Él dice, es como si hubiera sido un tuquito, pero más grande, que voló alrededor mío, pero yo veía que era una luz redondita. Y me asusté porque cuando en el relato dice que se asustó porque no sabía de qué se trataba, no sabía qué podía ser, nunca había visto nada
parecido, se le vino a la mente, lo primero que se le vino a la mente fue la luz mala, de la que habían escuchado hablar un montón de veces, pero aquella luz giró a su alrededor y luego se perdió hacia uno de los costados, entre los árboles. Y cuando él caminaba, de momentos la veía aparecer de nuevo. A los minutos de que sucedió esto, mientras él seguía caminando, la volví a ver y fue como que no le hizo nada, entonces se le pasó un poco el miedo. Y siguió por aquel camino. Volvió a escuchar ruido detrás de él, pero esta vez no se dio vuelta. Al ver que no pasaba nada, continuó caminando. Iba un tanto ya alerta, por supuesto, por todo lo que había sucedido, por lo que acababa de pasar, por los ruidos que estaba escuchando y por aquella luz, sobre todo, ¿no? En un momento escuchó claramente como si alguien caminara sobre una rama, sobre las hojas secas. Y trató de no darle importancia y seguir caminando. En un momento pasó por debajo de un algarrobo grande que había en el lugar. Escuchó de nuevo ruidos y se quedó parado debajo del árbol, tratando de definir de dónde provenían. Y cuando comenzó a caminar otra vez desde arriba del árbol, cayó algo sobre él, algo muy pesado, que lo tiró al piso. Desde el piso vio que era como una bolsa, que en realidad lo veía moverse, es como si le hubiera caído una persona encima. La movió un poco con el pie porque quedó a la altura de sus pies. Y entonces vio que aquello se movía como si tuviera un perro, una persona o alguien adentro, envuelto entre esos trapos. Entonces vio otra vez aquella lucecita junto al tronco. Se levantó asustado y comenzó a caminar en dirección al tronco, que por allí pasaba el camino. Y dice que por momentos sintió que aquella luz, aquella pequeña luz, aquel brillo, eran los ojos de alguien. Se asustó mucho, se paró, se dio vuelta y fue caminando hacia el otro lado. Y cuando se había alejado unos metros, escuchó una voz de mujer que lo llamó por su nombre. Cuenta que cuando escuchó su nombre se le erizó toda la piel, que el hecho de escuchar su nombre en una voz tan extraña en medio de la nada lo conmovió. Se dio vuelta y entonces la vio parada donde había caído aquello que él no sabía que era, debajo del árbol, y se asustó mucho. Vio a una mujer allí. Salió corriendo en dirección a donde estaba la casa, que en realidad estaba un poco alejada del lugar donde él se encontraba en ese momento. Y en lo que iba corriendo, cuenta que delante de él, como unos 30 metros, había un árbol grande también, y que veía esta luz que daba vuelta alrededor del tronco, aquella pequeña luz. La vio perderse entre las ramas del árbol, y cuando él iba pasando, en ese momento cayó delante de él aquella mujer, que era como un pájaro grande, pero su cabeza solamente era la de una persona. Esta mujer de cabellos largos y el resto del cuerpo como si fuera un ave. Se asustó muchísimo en ese momento. Había escuchado muchos relatos, muchas historias, pero le estaba pasando algo que no podía creer. Comenzó a caminar lentamente hacia atrás porque esta mujer, esta bruja, como dice él, se acercaba lentamente hacia donde estaba él, y en un rato en el que pudo poner la mente en blanco, se acordó y se puso a rezar.
asustado, temblando, con el cuerpo erizado, con la piel de gallina, se dio vuelta y mientras caminaba por ese caminito sentía que ya lo tomaban de la espalda, de los pies, y volvió a escuchar que lo llamaban por el nombre, aquella voz de mujer. Trató de continuar en el camino. En un momento, cuando estaba a punto de salir de ese campo hacia uno de los caminos laterales para encarar ya hacia la casa, cuenta que aquella mujer, esa bruja con cuerpo de ave, cruzó delante de él muy cerca y se paró hacia uno de los costados junto al alambrado y veía cómo le brillaban los ojos. Y entonces vio cómo aquella luz, aquella esfera de luz, aquella bolita de luz, salía del rostro de esa bruja e iba muy cerca de él mientras él caminaba. Logró salir hacia el camino, mientras escuchaba aún que aquella mujer lo llamaba por el nombre. Muy asustado. Cuando estaba a punto de llegar a la casa, salieron dos de sus perros a su encuentro y comenzaron a ladrar desesperado y a saltar, tratando de agarrar aquella pequeña luz. Y él vio cómo esa luz los traspasó a los dos perros, que cayeron muertos en el acto. Salió de la casa su mujer, uno de los sobrinos, hijo de su hermano, que vivían en el lugar, porque él comenzó a llamar en voz alta y le preguntaban qué pasa, y él le decía vayan adentro, no salgan. Y mientras escuchaban la risa de aquella bruja en ese lugar. A partir de aquel día dice que fueron muchas personas de la zona los que aseguraban encontrarse en distintas situaciones con esta bruja. Según cuentan los que vivían en el lugar, que se trataba de una mujer que hacía, una curandera que hacía trabajos en la zona, y en cuya casa, o por cuya casa, se entraba hacia uno de los montes donde la gente del lugar decía que había una salamanca, que se llevaba a cabo allí los encuentros una noche por mes. Dicen que esa noche en la que se realizaba esos aquelarres era imposible dormir por el llanto desesperado de los perros. Estaban todos los animales convulsionados. Ellos tenían muchas gallinas que dormían en los árboles, en el patio, y pasaban toda la noche convulsionadas, gritando, lo mismo que los perros. Esto pasó por mucho tiempo, por muchos años sucedió esto en ese lugar, allí en Santiago del Estero. Esta historia que voy a contarles está narrada por Marcos, que cuenta que es guardia de seguridad, que es algo en lo que trabaja hace aproximadamente 12 años. Y esta experiencia que quiere compartir con nosotros ocurrió aproximadamente hace 6 años atrás. Él estaba de guardia en una construcción, en un lugar que estaba destinado para la salud. Por privado me da alguna precisión de ese lugar, pero prefiero no compartirla. Y dice que luego de que el edificio estaba construido en un 30%, le tocó quedarse a él, porque iban rotando con otros compañeros, le tocó quedarse a él de guardias por las noches una semana. Uno de sus compañeros, que había estado ya anteriormente en su turno de guardia en aquel lugar, advertía que allí pasaban cosas extrañas. Los más incrédulos no les llevaban el apunte, pero habían otros que sin decir nada tomaban aquello muy en serio. Le tocó el turno a él, no había prestado demasiada atención a lo que decían que ocurrió en el lugar, pero le tocó a él también
pasar por una de esas experiencias paranormales. Todo comenzó la noche de un día lunes, aproximadamente a las 2 de la mañana. Él había hecho una ronda, es decir, había caminado por el lugar, habían algunos reflectores que él dejaba encendidos y, por supuesto, contaba con su linterna, ¿no? A esa hora, y luego de hacer el recorrido, estamos hablando ya del mes de abril, estaba fresca esa noche, fue hasta una silla, una reposera que tenía en lo que sería el ingreso al lugar, bajo techo por supuesto. Se sentó allí, se tapó las piernas con una manta y se quedó escuchando música en el teléfono. De pronto sintió sueño y de a poquito fue quedándose dormido, hasta que en un momento cuenta que dormido sintió una presencia y sentía que alguien le tocaba el cabello, como si alguien estuviera parado detrás de la reposera. Se despertó un tanto asustado, pero al mirar se dio cuenta que no había nadie. Se preguntaba si tal vez lo había soñado, si lo había imaginado, pero todavía tenía aquella sensación, era muy, muy real. Se quedó en alerta por unos instantes, mirando hacia todos lados, se levantó, caminó un poco de nuevo y cuando fue por afuera de la propiedad hacia uno de los laterales, él asegura que vio como una sombra que bajaba miró la situación, se dio vuelta al comprobar que no había personas en la zona, volvió a donde él estaba, se puso a escuchar nuevamente radio en el teléfono, se sentó en la reposera, pero esta vez no se durmió y sentía como si alguien caminara arrastrando los pies. Era muy, muy claro, no se lo estaba imaginando, eso lo escuchó claramente. Se levantó, hizo algunos pasos hasta donde iniciaba el pasillo y apuntó con la linterna hacia allí. En ese momento él asegura que vio como una persona que entraba hacia una de los compartimentos, una de las habitaciones que tenía el lugar. Él dio una voz de alto, pensando que se trataba de una persona física, pero no era así. Fue cuestión de segundos, cuando quiso darse vuelta en esa duda, de ir a corroborar o volver al lugar donde él se quedaba de guardia, se dio la vuelta y sintió como si como si una fuerza, como si algo lo hubiera topado desde atrás, como si lo hubiera chocado desde atrás, y cayó al piso y se le escapó la linterna. Él se dio vuelta inmediatamente en el piso, se sentó y vio una sombra que pasó sobre él como si se tratara de una persona, y él describe como si se tratara de una persona con una túnica o algo por el estilo,
que veía ondularse, ¿no?, con el viento o con su movimiento. Se asustó muchísimo porque inmediatamente se dio cuenta que se trataba de algo paranormal y se le vino a la cabeza en ese momento los relatos de algunos de sus compañeros, aquellos a los que no había prestado tanta atención. En esos segundos en los que tardó en levantarse, sintió muchísimo miedo. Cuando se levantó, él dice que junto a la puerta de ingreso estaba parada aquella figura, es decir, él no podía salir por ahí. La linterna estaba a 1 metro de él. Caminó, la levantó, pero no se animó a apuntar la linterna hacia el lugar donde estaba aquella aparición. Tenía miedo. Y dice que sintió un sonido como si se tratara de una exhalación. Y levantó instintivamente la linterna y apuntó hacia el lugar donde estaba aquella aparición y sucedió algo increíble. La Y otra vez, en cuestión de segundos, vio que esta aparición hizo un movimiento y lo golpeó. Él cayó al piso, pero esta vez aquella sombra se quedó sobre él. Él sentía todo a su alrededor muy frío y oscuro, pero dice que tuvo una visión realmente muy fea, que es tal vez de lo que le ha ocurrido lo que más le impresionó, porque él asegura que en esos instantes, en la oscuridad y sintiendo todo ese mal, él vio la figura de un hombre cuyo cuerpo, es decir, de la cintura hacia abajo, sus patas eran como las de un animal y su rostro era alargado también, como si se tratara de un animal. Él me dice exactamente como si fuera el cuerpo de una cabra o de un chivo. Y fue impresionante porque lo vi muy cerca mío. En ese momento, y yo simplemente me persigné y fue como si aquella oscuridad que estaba sobre mí se disipara y dejaron de golpearme, pero vi que se desplazó hacia donde comenzaba uno de los pasillos de aquel lugar, y comencé a escuchar que movía sus pies en el piso, como haciendo pasos sin moverse sobre el contrapiso, con arena arrastraba los pies, el mismo sonido que había escuchado yo un rato antes. Me puse contra la pared y comencé a moverme en dirección a la puerta muy lentamente. Esa aparición seguramente me tocó las piernas o me agarró las piernas, los tobillos y caí al piso, pero fuera del hospital. Comencé a sentir ruidos como lamentos dentro de aquel lugar. Yo me asusté mucho y me levanté trastabillando, fui hasta la cerca perimetral y me quedé allí por un momento. Desde ahí veía
increíblemente el movimiento de aquella sombra que parecía desplazarse por los pasillos, por los distintos lugares de aquella vieja, de esa construcción, de ese predio, en realidad ese viejo predio que había estado deshabitado durante mucho tiempo. Yo conté mi experiencia luego de irme de ahí. El día siguiente al turno lo hicimos dos compañeros, nos quedamos fuera del lugar, no entramos en ningún momento allí, pero podían escucharse sonidos, actividad dentro de aquel lugar. Como nos quedábamos hasta las 8 de la mañana, el día jueves, un señor que pasaba en una bicicleta nos preguntó si quería saber cuándo se iba a inaugurar, cuánto faltaba, información que nosotros no teníamos. Y él nos empezó a contar que en ese lugar, mucho tiempo atrás, había habido una finca, y nos contaba un poco de eso, y nos dijo también una vez terminado el lugar, ya en actividad, que seguían ocurriendo hechos paranormales.